Ahí estaba el agradecimiento sobre todo a México, que fue el país que organizó la salida, una salida muy temerosa que incluyó a varios países, un verdadero periplo, una diplomacia del aire, como lo calificaba el propio canciller de México, que fue el encargado de llevar adelante esto bajo el riesgo de que efectivamente le pudiera pasar algo a Evo Morales y a su vicepresidente. Muestra un poco cómo está América Latina. Mariana nos va a contar qué tuvo que hacer el avión que vino de México a buscarlo a Evo Morales y cómo fue después la partida. Y creo que hasta participó en algo Alberto Fernández en todo ese periplo que contás. Los simbolismos, esto es parte de la política exterior de un país, todo lo que vamos a contar. Por eso justamente el canciller de México se encargó de hablar de la política en el aire que se dio, la política latinoamericana. Todo arrancó en México, que dispuso el avión alquilado para ir a buscar a Evo Morales. ¿Hacia dónde tenía que ir ese avión de México? Hacia Cochabamba, que era el lugar donde se había refugiado Evo Morales con sus seguidores, con los suyos, y ahí pasaba las últimas noches en Bolivia. Pero lo cierto es que tenía que pasar por Perú previamente, usando lo que se dice el cielo de Perú, ¿no? El espacio aéreo. El espacio aéreo de Perú. Para eso hay que pedir autorización como en cualquier vuelo. Ahí iba a recargar combustible y de hecho lo que iba a hacer era esperar hasta que estuviera todo listo para no pasar tanto tiempo en Cochabamba, sino llegar a Cochabamba, cargar a Evo Morales y los suyos y automáticamente irse hacia México. Cuando estaba en Lima, donde sí efectivamente por una negociación que involucró también a Alberto Fernández y a la Argentina, el avión estaba a punto de salir hacia Cochabamba, en el momento en que está despegando dicen no puede ir. ¿Por qué? Porque Bolivia, en manos, uno no sabe hoy de quién, pero se supone que de fuerzas policiales y militares. Los militares son los integrantes de la Fuerza Aérea que tienen justamente el control de los cielos. Dijeron, por acá ese avión no puede pasar, acá en Bolivia ese avión no tiene que aterrizar. Con lo cual ahí se vuelve a trabar todo, el avión queda entonces nuevamente en Lima, Perú, y ahí comienza un nerviosismo absoluto, un cruce de llamadas de toda la diplomacia de la región para tratar de colaborar. Bueno, finalmente, después de las gestiones con el propio presidente de Perú, el avión finalmente llega a Cochabamba, ahí después logran cargarlo a Evo Morales, pero cuando van a salir nuevamente hacia Perú, con esa escala para la carga de combustible, Perú se da vuelta por orden del canciller, que obviamente tiene la orden del presidente, por no generar más rispideces diplomáticas, dice no, acá, por acá no puede volver a pasar ese avión ya con Evo Morales cargado, porque antes había ido el avión desde México, pero iba vacío. Sin Evo Morales, claro. Exactamente. ¿Qué hacen? Empiezan a gestionar con otros países de la región. ¿Dónde? Bueno, a Asunción, a Paraguay. Ahí interviene concretamente Alberto Fernández, que es el presidente electo, pero tampoco tiene los resortes del Estado argentino como para poder hacerlo, pero llama al presidente del Paraguay, terminan coordinando entonces y va el avión con Evo Morales ya a bordo a Paraguay para partir. ¿Cómo hacían desde Paraguay para ir hasta México sin cargar combustible, sin tener que parar? El combustible ya lo cargaban en Paraguay. El problema era el espacio aéreo, que tenías que pasar, por supuesto, por Bolivia, por Perú y después, que eran los dos conflictivos, para llegar nuevamente a México. Bueno, una negociación con Brasil. Lo más dificultoso, el Brasil de Jair Bolsonaro. Intervienen nuevamente las cancillerías y fíjense el recorrido que hace el avión, que sería esto: bordea apenas el territorio de Brasil para llegar entonces, bordeando, pasa apenas por Perú y finalmente logra llegar después de un verdadero periplo de muchísimas horas a Ciudad de México. Ahora vamos a ver quiénes viajaron en este avión con Evo Morales, qué símbolo él mostró adentro del avión, que no es poco y hay polémica en México por eso. Sí, no dije algo, fíjense cómo la Argentina queda completamente al margen por la posición pública que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a escuchar al presidente de México primero dando los argumentos del asilo político que le ofrece a Evo Morales. Yo di la instrucción de ofrecer el asilo, decirles que me siento muy orgulloso
de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. Por eso mi reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque esta acción se llevó a cabo con la participación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa. Muy bien, esos son los argumentos políticos de López Obrador. Y estas son las últimas imágenes de Evo Morales antes del viaje y ahora vamos a ver algunas durante el viaje. Esta es la primera noche, podríamos decir, de Evo Morales fuera del poder. Esto fue en alguna región de Cochabamba, sin identificar el lugar exacto, y él es el que publica antes de subir al avión la imagen de cómo pasó la noche, agradeciéndole a los federales del Trópico de Cochabamba, que son ni más ni menos que los sindicatos de coca-coleros a los que Evo Morales nunca dejó de pertenecer, a pesar de ser 14 años presidente. Esta es la noche del domingo, ¿no? Horas después de la renuncia. Muy curiosa la foto, una manta durmiendo en el piso, una tela colgada y una vieja máquina de coser allá en el fondo. Una foto que no identifica el lugar. ¿Será una foto posada? ¿Será así como pasó la noche de Evo Morales? No lo sabemos, pero ahora vamos a ver quiénes los acompañaron a Evo Morales y vamos a ver que hay más gente. La próxima fotografía causa polémica en México, porque claro, en América Latina hay grieta en todos lados y que Evo Morales vaya a ser asilado político en México, haya desplegado agradeciéndole al presidente y al gobierno mexicano y al pueblo mexicano este asilo político, desplegando esta bandera por haberle salvado la vida. Acá graba también un video, ¿no? Adentro del avión, sí. Donde cuenta lo que vos contabas hoy. Cuenta efectivamente que le habían sugerido desde uno de los personal de militar que hace la custodia de él, que le habían ofrecido $50.000 para entregarlo, que es lo mismo que después contó en público. De todas maneras, México, más allá de las grietas y las diferencias que por supuesto los hay en todos los países, tiene una tradición histórica de asilar personas, ¿no? Pasó con argentinos. Pasó con la Argentina durante la dictadura, pero pasó, por ejemplo, con nada más ni nada menos que León Trotsky, ¿no? Que terminó muriendo en México. Es cierto. Y esta foto, ¿sabes dónde es? En el aeropuerto de Asunción del Paraguay, cuando estaban subiendo al avión, después de todo lo que contó Mariana. Y los que viajan a México al asilo político con Evo Morales, que no se va a saber en principio dónde va a estar, no va a estar en la Embajada de Bolivia en México, son su hermana Esther Morales Aima, su hija Eva Liz Morales Alvarado, el ex vicepresidente Álvaro García Linera y la ex ministra de Salud, también va Graciela Montaño, acompañando a Evo Morales en este viaje y en este exilio. A la hermana de Evo Morales fue a quien le incendiaron la casa en las horas previas a la renuncia de Evo Morales, a que él hace efectiva la renuncia, y ese hecho es el que cuenta con mucho dolor él en el momento en el que está haciendo la dimisión.